Buenas tardes, estoy caminando. Tuvimos algunas entrevistas, una entrevista con la Organización Nacional Anticorrupción, con ONEA, en Movimiento Ciudadano, y tuvimos algunas reuniones de trabajo en Movimiento Ciudadano, que se ubica en la colonia Nápoles. Y voy al Consejo Editorial de Cultura. Está pasando un avión. Voy camino al Consejo Editorial de Cultura del periódico Reforma, del cual formo parte desde hace 2 años. Y siempre que tengo tiempo suficiente para ir al Consejo Editorial de Reforma o a cualquier lugar, la verdad es que el método de transporte que más me gusta utilizar o al que más me gusta apostarle es caminar. Y particularmente hoy que vengo caminando, estoy aquí en el Parque Tlacoquemécatl, que es conocido también como el Jardín del Arte. Hoy que vengo aquí en el Parque Tlacoquemécatl, en esta colonia emblemática de la Ciudad de México, que es la Colonia del Valle, por aquí paso de la Nápoles, que es la colonia en la que yo vivo, en alvarezmaínez.mx. Hay fotografías, la dirección del lugar en el que vivo, porque como todas mis propiedades están transparentadas, son públicas, ahí pueden encontrar ustedes. Entonces me queda en medio este jardín para llegar al periódico Reforma, como muchos otros parques de la ciudad. Venía pensando en una entrevista que leí hace unos días, hace poco, de David Le Breton, un pensador francés que me parece que tiene ideas muy importantes. Y David Le Breton decía que hoy en día caminar y guardar silencio son actos revolucionarios, son actos de resistencia política. Y pienso en esto porque nosotros hemos estado luchando, empujando en el Congreso de la Unión, en la política de México, en la vida pública de este país, la idea de que el problema fundamental no es un problema que vive el país, no es un problema que se puede encuadrar en una lucha entre partidos, en una disputa entre ofertas políticas, entre partidos políticos. El problema de fondo que tiene el país es el distanciamiento de una clase política con los ciudadanos, con la ciudadanía, con la sociedad en general. Y creo que ese problema no se resuelve apostando por un partido u otro o afiliándose a uno u otro, que lo que tenemos que hacer es acercar, ciudadanizar, digamos, la política, pero también hacer a los políticos mucho más ciudadanos. Creo que buena parte de los problemas que la clase política de este país no entiende es porque no camina a sus ciudades, porque anda permanentemente arriba de un auto con guarura, con guardaespaldas, con chofer, con una serie de privilegios. Ni siquiera van a cargar gasolina. La inmensa mayoría de la clase política de este país, de las élites de este país, no llevan a sus hijos a la escuela, no utilizan el transporte público, no utilizan el sistema de salud público, no se paran en una clínica del ISSSTE, no se paran en una clínica del IMSS, porque tienen seguros médicos privados, porque tienen todo un sistema de privilegios que los favorece. Y creo que por una parte, la vía de la reflexión que te produce caminar, reposar, acomodar tus ideas, poder tener una mayor tranquilidad para ordenarlas, es muy importante, pero que también la cercanía, el contacto directo con las calles, con las banquetas, con la ausencia de botes de basura, con cosas como esta que todo el tiempo se ven en las calles. La invasión permanente que hay de las banquetas, gente que se adueña de los espacios públicos, que se estaciona en lugares prohibidos, que invade, la forma en que muchas de las personas sufren por los desatinos, por las interrupciones que hay en el transporte público, por el mal servicio, las deficiencias que hay en un sistema que en México hay muchos privilegios para muy pocas personas, para unos cuantos, y para la inmensa mayoría de los mexicanos no hay ninguna certeza, para las clases medias, ni en materia de salud, ni de educación, ni de servicios públicos, ni de bienestar. Creo en el acto revolucionario, en el acto de resistencia que significa caminar. Creo que necesitamos una clase política que camine más las ciudades, que ande más por las ciudades, que tenga un mayor nivel de contacto con la problemática ciudadana, que cruce las calles, que sepa tomar un taxi, que sepa tomar un camión, que sepa, digamos, encarnar los problemas tal y como viven las ciudadanas y los ciudadanos todos los días.
Y creo que si tuviéramos ese tipo de contexto, decisiones como el gasolinazo, como el fuero, como el despilfarro en publicidad oficial, como tantas otras cosas que nos han articulado en los últimos meses, sobre todo a ciudadanos, pero no a la clase política, podrían avanzar de una manera mucho más sensata. Si la clase política viera la realidad de las escuelas públicas en México, de los maestros, creo que tomaría otro tipo de decisiones. Y particularmente creo que además de todo, caminar también ayuda mucho desde el punto de vista de la salud. No solamente te vuelve una persona más reflexiva, más entera desde el punto de vista emocional, sino que creo que también un problema fundamental del país es la falta de actividad física y que ojalá pudiéramos suplirlo. He estado en muchas ciudades, en muchos municipios que ni siquiera tienen banquetas por las que se pueda caminar. Ciudades grandes como Monterrey, ciudades en desarrollo metropolitano como Texcoco, o ciudades abandonadas desde el punto de vista de desarrollo urbano como Ciudad Victoria en Tamaulipas, como tantas otras. Y creo que eso tiene que ver porque los presidentes municipales, los diputados, los senadores, los gobernadores ni siquiera se toman la molestia de caminar en esas ciudades. Busquen la entrevista, está en el Diario de Sevilla, ahorita comparto la liga en los comentarios, con David Le Breton. Caminar y guardar silencio es un acto de resistencia política y es un acto revolucionario. Y caminemos para construir mejores ciudades, una mejor sociedad y un mejor país. Y pues buenas noches a todos. Vamos al Consejo Editorial del Grupo Reforma de Cultura, que nosotros consideramos que la cultura es la verdadera batalla, que el cambio de México va a ser un cambio cultural y nos interesa mucho participar en ese espacio, escuchar voces críticas que ahí complementan nuestra actividad. Mañana justamente es la comparecencia de la Secretaria de Cultura en la Cámara de Diputados y bueno, ahí les vamos a estar reportando qué sucede con esta comparecencia y vamos a seguir compartiendo reflexiones. Buenas noches, que Dios los bendiga.